Hoy quiero compartir con ustedes todos los pensamientos que vienen a la mente en la oración son las voces de Dios. Un hermano me preguntó, Pastor, mientras oraba escuché la voz de Dios. Yo sé que la oración es para que sea elevada a Dios, así que la voz que escuché es definitivamente la voz de Dios, ¿verdad? ¿Qué piensan al respecto? ¿Todos los pensamientos que llegan a la mente durante la oración son realmente voces de Dios? En general, los pensamientos que vienen a la mente instantáneamente al orar o adorar son a menudo impresiones dadas por Dios. Esto se debe a que el canal a través del cual Dios nos habla se está expandiendo entre la palabra, la adoración, la alabanza y la oración. Además, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, se escucha con más claridad. Esto es debido a que existe una estrecha relación entre la llenura del Espíritu Santo y el escuchar la voz de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, los canales de nuestro espíritu se vuelven puros, por lo que la voz del Espíritu Santo que resuena en nuestro espíritu se puede escuchar con claridad. Por el contrario, si nuestras almas están contaminadas por el pecado y no estamos en santidad, no podremos escuchar correctamente la voz de Dios. Pensemos por un momento, ¿cómo se puede proyectar la voz de Dios en un lugar obsceno donde se está haciendo cosas que no le agradan? ¿Puede Dios hablar en un ambiente de ilegalidades e injusticia? Quizás se escuche la voz de Dios de corrección. En general, cuando haces cosas que agradan a Dios o estás en un lugar y ambiente limpio, experimenta la voz de Dios más fácilmente. Sin embargo, debe recordarse que los espíritus malignos pueden existir incluso en espacios, entornos sagrados y puros. Cuando muchos creyentes oran, piensan que los espíritus malignos no obran. Hay una tendencia a creer que solo existe la voz de Dios, pero no es así. Si nuestra alma y carne se conmueven al orar fijándonos solamente a Dios, es muy probable que sea la voz de Dios. En tal situación es difícil para el espíritu maligno trabajar porque el Espíritu Santo dirige la oración con fuerza. Sin embargo, el problema es que incluso cuando oramos en lenguas, que es la oración del Espíritu, nuestra alma y nuestra carne no están sometiéndose completamente a Dios. A veces oran con una disculpa intermedia. Se dice que hay muchas ocasiones en las que oramos habitualmente, como decir aprendernos una petición de memoria, perdiendo el verdadero propósito de la oración. Incluso hay muchos casos en la oración que uno llega a dormir o cae en otros pensamientos. Todos los humanos somos seres pensantes y con razón. En la interminable inundación de pensamientos, si no te enfocas completamente en Dios, es posible que te infundan pensamientos de otros canales que no son de Dios. Cuando la oración no puede llegar a Dios debido a los pensamientos y la ansiedad, el espíritu maligno puede entrar a través de esta brecha e introducir pensamientos. Por eso suceden casos que dicen, en la oración Dios habló y yo obedecí, pero lo perdí todo. Si recibe algún pensamiento durante la oración, debe discernir si la voz es una impresión dada por Dios o no, y luego obedecer, porque así puede haber una impresión de Dios. Así también puede ser inculcada pensamientos de uno mismo o de los espíritus malignos. Pero ¿por qué se refleja tan bien la voz del espíritu maligno durante la oración? Primero que nada, dado que la oración es un ministerio espiritual, se expanden los canales a través de los cuales puedan obrar los espíritus malignos. Especialmente cuando alguien que espiritualmente ora, el espíritu ataca con más fuerza, con el objetivo que se evite recibir respuesta a la oración. Si el canal espiritual está abierto, el espíritu también es sensible y lo percibe. Si uno es espiritualmente activo, la voz de Dios y los pensamientos de Satanás se pueden proyectar al mismo tiempo. Es por eso que los creyentes espiritualmente sensibles deben mantenerse más en santidad para que sus canales espirituales no se contaminen. Segundo, Dios obra y trabaja a través de la oración. La oración es una herramienta para la expansión de su reino. A través de la oración, las fortalezas de Satanás son aplastadas y las almas condenadas son liberadas. Curamos enfermedades y restauramos a los endemoniados a través de la oración. La oración es un poder poderoso y es la clave para mover a Dios. Por eso Satanás proyecta su voz cuando oramos con el propósito de interrumpir y pausar la oración que damos. Si por escuchar la voz de un espíritu maligno durante oración y has tropezado, tienes miedo en orar más. Por este mismo motivo, el espíritu maligno proyecta con fuerza y altera su voz en la oración. Los pensamientos problemáticos y ocupados durante la oración es que el espíritu maligno está perturbando el medio ambiente para interrumpir la oración. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Si es espiritualmente sensible, puede discernir si esa voz proviene de Dios o de un espíritu maligno.
Sin embargo, recuerde que pueden suceder cosas vergonzosas si se vuelve obediente a los pensamientos de un espíritu maligno sin antes haberlo discernido. Por eso que se debe pasar por un proceso de discernimiento. Si se trata de algo muy serio, se debe discernir más. Primero, discierna a través de la Biblia. Segundo, pida señales a Dios mientras espera con tiempo a Dios. Tercero, discierna si la impresión ha recibido durante la oración es buena o mala. Por último, discernir dentro del Espíritu Santo es lo más seguro. Somos hijos de Dios, por eso debemos de anhelar y desear más de su voz. Incluso si un espíritu maligno inculca pensamientos y te ataca en oración, nunca tengas miedo, porque si crecemos espiritualmente y el espíritu se activa, de ninguna manera el espíritu maligno podrá sacudirnos más. A medida que comienza la vida de escuchar, obedecer y caminar con la voz de Dios, Satanás desaparecerá cada vez más de nuestra vista. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.